La CIA amenazó a España con balcanizarla si no se integraba a esta organización bélica. ¿Cómo fue esto? Y tiene que ver con Canarias. Atención porque este vídeo es impactante. Síganme. En esta historia hay varios actores. La CIA, la organización de inteligencia más famosa del mundo de los Estados Unidos de Norteamérica. Juan Carlos de Borbón, rey emérito de España. Adolfo Suárez. Antonio Cubillo, terrorista separatista canario, que muy pocos conocen actualmente. Y por supuesto, la OTAN. ¿Cómo empezó todo? Atención, corría el año 1975. En el despacho de Manuel Fraga, que acababa de ser nombrado ministro de la Gobernación en el gabinete que el rey encargó a Carlos Arias Navarro tras la muerte de Franco en Madrid, se presentó Matías Vega Guerra, ex hombre fuerte del franquismo en Gran Canaria, que había ido a visitarle. Lo que te vengo a decir en suma, le dijo Vega Guerra a Fraga, es que Canarias puede ser para España a finales del siglo XX lo que fueron Cuba y Filipinas a finales del siglo XIX. Cuba, Filipinas, Puerto Rico y algunas islas del Océano Pacífico fueron los últimos territorios de ultramar que conservó España hasta finales del siglo XIX, arrebatados por las armas mediante una guerra que enfrentó a España contra Estados Unidos. Esto daría para otro vídeo, ¿verdad? Sigamos. Por entonces, un jovencísimo José Manuel Otero Novas, luego ministro de Presidencia con Adolfo Suárez, había sido designado director general de Política Interior. Muchos años después revelaría que, sin el apoyo de Estados Unidos, Marruecos no se habría atrevido a la Marcha Verde, la masiva marcha civil marroquí, producida el 6 de noviembre de 1975, teledirigida por el entonces rey Hassan II de Marruecos y que tomó el Aaiún en el Sáhara español tras la salida de las tropas de España. Manuel Fraga lo llamó, le contó lo de Matías Vega y le ordenó: vete a Canarias, habla con todo el mundo y trae un informe y un plan para que eso no pueda ocurrir. Otero Novas se marchó a Canarias en enero de 1976. Todos estos acontecimientos ocurrieron con Franco ya fallecido. Y lo que vio, en síntesis, fue una situación de vulnerabilidad geopolítica extrema. Mucho miedo al vacío había en Canarias entonces. De un lado, una crisis económica de caballo, derivación obvia de la crisis del petróleo del año 1973. De otro lado, una enorme incertidumbre política por el futuro de España, aún abierto de par en par, visto además desde una lejanía geográfica no siempre tranquilizadora. Y por último, un hecho de gran impacto en las Islas Canarias, el abandono de España del Sáhara español y su entrega de facto a Marruecos. ¿Por qué para Canarias era tan importante el Sáhara? Atentos. El Sáhara era muchas cosas para las Islas Canarias, pero sobre todo, entonces, era su colchón de seguridad frente al polvorín africano, un continente que las dos superpotencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética, se disputaban a sangre y fuego en la lógica de la Guerra Fría, de la Primera Guerra Fría. Washington apostaba fuerte a favor de un gran Marruecos, con objeto de utilizarlo para taponar la influencia africana creciente de una Argelia prosoviética. Ante esta disyuntiva, España firmó los acuerdos tripartitos de descolonización del Sáhara en Madrid. Y para rematar la vulnerabilidad isleña, en una reunión en París, la Yata concedía al centro de Casablanca, ciudad marroquí, el control del pasillo aéreo de la península ibérica con las Islas Canarias. Hemos hablado de la Argelia prosoviética, que por cierto, el Frente Polisario Saharaui también se generó como una organización prosoviética. Pero Argelia, ¿qué papel jugó en todo esto? Sigamos, que el vídeo se está poniendo muy interesante. Argelia fue la gran perjudicada por la capitulación española, porque se tomó lo del Sáhara como un acto de máxima hostilidad contra ellos. Argelia otorgó cobertura total al Frente Polisario en su lucha contra Marruecos y se propuso desestabilizar Canarias. Para esta última misión, Argelia eligió a un personaje llamado Antonio Cubillo. Cubillo era un abogado laboralista español de origen canario que vivía exiliado en Argel, la capital de Argelia, desde que en el año 1963 huyera de la policía española para eludir un proceso político. Cubillo había creado un grupo separatista de tipo africanista, el MPAYAC, o Movimiento para la Autodeterminación y la Independencia de las Islas Canarias,
al que dieron financiación y una potente frecuencia en Radio Argel el 2 de diciembre de 1975. Canarias despidió el año 1975, el año de la muerte de Franco, con las algaradas radiofónicas de un exaltado Cubillo que llamaba desde la emisora La Voz de Canarias Libre a la independencia de lo que él llamaba la patria guanche. Ahora damos un salto al año 1977, año de la cumbre de la OUA, Organización para la Unión Africana. Ahí es donde Argelia despierta o presenta el llamado Dossier Canarias, que andaba dormido desde el año 1968 y en el cual Argelia consideraba a las Islas Canarias una, comillas, colonia africana, cosa que no ha sido nunca, porque las Islas Canarias son una región formal más de España, como lo pueda ser Extremadura o Castilla y León. Pero sigamos. Por entonces los seguidores de Cubillo habían comenzado a poner bombas caseras en Gran Canaria y Tenerife. La Organización para la Unidad Africana tenía un claro sesgo soviético o prosoviético, y Marruecos se había excluido de la misma porque era un fuerte aliado de Estados Unidos. Y finalmente, en una reunión en Luanda, la capital de Angola, esta organización panafricanista aprobó, con el apoyo del líder angoleño de entonces, Agostinho Neto, darle apoyo militar al Empayac canario, y asimismo formular una petición de descolonización de las islas al Comité de Descolonización de Naciones Unidas, nada menos. Carlos Robles Piquer, que fue secretario de Estado de Asuntos Exteriores en aquellos años, recuerda que, ya en 1970, tuve que asistir por España a una reunión de los países no alineados en Cuba. Íbamos como país invitado y algunos hablaron de descolonización de Canarias. Incluso agresivamente el presidente de las Islas Seychelles se pronunció en ese sentido. Curiosamente, esa vez Argelia se posicionó al lado de España. Aunque la reacción de los españoles de las Islas Canarias contra el Empayac de Cubillo fue nítida, totalmente en contra, la inmensa mayoría. En las elecciones constituyentes del año 1977, los canarios votaron abrumadoramente por la candidatura de la Unión de Centro Democrático, la UCD, partido creado ex profeso para hacer a Adolfo Suárez presidente primero de la democracia española, dando cuenta, por tanto, de una moderación política nada separatista en Canarias, que se mantiene hasta ahora, aunque hay un partido regionalista que es Coalición Canaria, que de vez en cuando tiene un importante papel decisivo en el Congreso de los Diputados en Madrid. Lo que ocurría en aquel entonces, en 1977, es que las Islas Canarias se habían convertido en un peón involuntario de la geopolítica internacional, que le sonaba muy lejos, pero que podía estallarle muchísimo más cerca de lo que parecía, y estallarles también en sentido literal por lo que he comentado de los atentados del Empayac. Pero sigamos. Lo de Cubillo sonaba más a chiste, la mayoría social en Canarias lo oía como un divertimento, pero sin embargo tenía la habilidad de hablar de los problemas de los barrios, de las huelgas, de asuntos de los que ninguna emisora hablaba en las islas, dando voz a los sin voz. Eso le otorgó a Cubillo cierta frescura y también a su emisora, y fue haciendo que la gente le oyera a pesar de todos los dislates guanchistas. Los canarios solo querían que España atendiese demandas que eran de todo razonables. Otero Novas recuerda que Cubillo reseñó en su radio argelina mi visita a La Palma, diciendo que qué pena que el volcán Teneguía no hubiese explotado ese día. Y cuando regresé a Madrid, lo hice con el esbozo de un plan Canarias que le presenté a Fraga. Los canarios solo querían que el gobierno español atendiese sus demandas, que eran todas razonables. Claro que el gobierno de Arias Navarro cayó en julio de 1976, y surgió en su lugar Adolfo Suárez, que a su vez ratificó a Otero Novas, primero como secretario general de la presidencia y luego como ministro de la presidencia. A Suárez le volví a presentar el Plan Canarias, al igual que el plan de regreso de José Tarradellas, presidente histórico de la Generalidad de Cataluña. Pero naturalmente en esos meses la reforma política lo centró todo. El famoso plan finalmente llegaría en 1979, con visita de Adolfo Suárez. En esta película de Vértigo, la urgencia de la cuestión canaria volvió a imponerse tras las elecciones de 1977, cuando el gobierno español detectó conexiones del Empayac separatista con el Grapo. El Grapo, que era un grupo terrorista afín al llamado Partido Comunista de España reconstituido, y que eran las siglas del Grupo de Resistencia Antifascista 1 de octubre, llamado así porque un 1 de octubre fue el día en que asesinaron por primera vez, realizaron su primer acto terrorista. Supuestamente el PCR era una escisión del Partido Comunista de España que los veía al PC de Santiago Carrillo como revisionistas, eurocomunistas, etc. Pero en aquel entonces se comentaba mucho que detrás del Grapo había grupos de extrema derecha o neofascistas, algo que nunca se llegó a resolver ni a aprobar. El PCR acabó siendo ilegalizado y el Grapo completamente defenestrado.
Y el Grapo, por cierto, tuvo muchas conexiones con el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, FRAP, otro grupo terrorista creado por el socialdemócrata Julio Álvarez del Valle. Pero bueno, estos son los locos años 60 y 70 en los cuales surgieron un montón de grupos terroristas de todo tipo que se dedicaron a hacer atentados esperando que las masas le siguieran, cosa que jamás ocurrió, ya que incluir al FRAP y al Grapo, y al Empayac incluso. Aunque bueno, ETA es otro cantar, y daría para otro vídeo. Pero sobre todo cuando en la accidentada cumbre de Trípoli, en Libia, la Organización por la Unidad Africana revalidó a nivel de ministros lo propuesto sobre las Islas Canarias, entonces la cosa se puso bastante tensa. Hasta don Juan de Borbón, padre de Juan Carlos, viajó a Libia a verse con Gaddafi en vano. Para colmo, días antes, en Trípoli, el diario Le Monde, francés, había filtrado la supuesta creación de un eje Marruecos-España-Mauritania hostil al efervescente autodeterminismo africano, y la OUA se puso en guardia ante la posibilidad, sugerida, de una nueva base militar norteamericana en Canarias que ampliase el dispositivo de vigilancia de Estados Unidos en el norte de África y el Sahel, que pivotaba entonces sobre Rabat e Israel. No se puede entender Canarias en la transición sin hablar de Canarias en la Segunda Guerra Mundial, subraya Otero Novas, en relación a la importancia geoestratégica que ésta tuvo en la crucial guerra submarina del Atlántico y los sucesivos planes de invasión de las islas trazados por Winston Churchill y Adolf Hitler. Sea como fuere, en 1976 Canarias volvió a ser un escenario de espionaje, en principio de segundo nivel para la CIA y también para el KGB. En la zona residencial de Tafira, en Gran Canaria, un capitán estadounidense fue discretamente detenido y se desmanteló un sistema de alta tecnología de comunicaciones en un chalet alquilado. También expulsaron al personal de Sovispan, empresa hispano-soviética en el Puerto de la Luz, encargada del suministro a la poderosa flota rusa en el Océano Atlántico Sur. Como vemos, curiosamente, algo que muchos canarios desconocen, las Islas Canarias españolas fueron un campo de batalla de la Primera Guerra Fría tremendamente intenso. Pero lo más interesante del vídeo está por comenzar ahora. Atentos. Antonio Márquez, que fue director del entonces astillero público Asticán, recibió una oferta inesperada del Ministerio de Pesca soviético, un convenio por el que Moscú pagaría 30 millones de euros de 1977 para que la flota soviética se reparase en Las Palmas de Gran Canaria. Antonio Márquez recibió al poco en su despacho a una delegación estadounidense, un grupo de senadores del Comité de Relaciones Exteriores. Según el propio Márquez, estos senadores estaban obsesivos con el convenio de pesca. Me sorprendió tanto interés, y es que vinieron casi en plan de interrogar, ha dicho alguna vez Antonio Márquez. Y es entonces cuando se produce la supuesta, y digo supuesta porque se tiene como accidente, acción más sanguinaria del Empayac, del movimiento separatista terrorista canario de Antonio Cubillo. Me refiero al accidente aéreo de los rodeos. Atención porque esto es perturbador. Un acontecimiento brutal en el que el Empayac tuvo una clara responsabilidad indirecta fue el accidente aéreo de los rodeos. Dos Boeing 747 repletos de turistas chocaron casi a ras de pista y hubo 561 muertos. Aún hoy es el mayor accidente de la historia de la aviación. El choque fue producto de fallos derivados del exceso de tráfico, a causa del desvío de aviones desde el aeropuerto de Gran Canaria. Pero tal desvío obedeció a que el Empayac había colocado una bomba en este último, hiriendo grave a una dependienta de una floristería. El aeropuerto debió ser cerrado al tráfico. El accidente hizo entrar en liza incluso al espionaje de la República Federal Alemana, que, como reveló una investigación del Parlamento Federal de la Baja Sajonia, contribuyó a través de dos agentes a preparar el atentado contra Cubillo. Y sí, Cubillo recibió un atentado terrorista, pero no adelantemos acontecimientos, sigamos con la exposición de todo esto que es tremendo. El ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, entonces, aceleró una gira de urgencia por los países de la OUA para tratar de evitar que definitivamente los jefes de Estado africanos apoyaran el dossier Canarias de Argelia. Pero un hecho nuevo encrespó más los ánimos de Argelia: la firma del primer acuerdo pesquero hispano-marroquí, que incluía a las aguas del Sáhara, cuando Naciones Unidas no reconocía la soberanía marroquí sobre estas. Y la OUA decidió que su secretario general llevase el dossier Canarias a la ONU, acompañado por el propio Cubillo. Adolfo Suárez se alertó y pidió a Felipe González y Alfonso Guerra que mediaran ante el presidente argelino Houari Boumediene. Estos dos
viajaron a Argel en febrero de 1978 y lograron como gesto que Cubillo perdiera su emisora de radio. Pero Boumedienne exigía el final del apoyo hispano a Marruecos en el Sáhara español. Sea como fuere, entonces España se encontraba en la vorágine de la constitución de una nueva Carta Magna Española, es decir, de lo que luego ha sido la Constitución Española de 1978. Y el ingreso en la OTAN, tal y como recalca Otero Novas, era una cuestión fundamental, un pilar fundamental del nuevo orden político español. Es decir, un asunto capital, pero tanto para Estados Unidos como para la propia Unión Soviética. Pues este asunto había quedado totalmente aparcado debido al total rechazo hostil de prácticamente todas las izquierdas políticas españolas, incluido entonces el PSOE, aunque luego cambió de parecer. Pues muchos partidos de izquierdas incluso proponían que en la nueva Carta Magna se cerrara toda posibilidad de que España entrase en la OTAN. Pero atención, que lo que voy a contar ahora es trama de novela de John le Carré o de cualquier película de espionaje. Atentos. A finales de 1976, a Otero Novas lo despertó de madrugada el embajador soviético en España, Sergei Bogomolov, diciendo que tenía un mensaje personal para Adolfo Suárez del presidente de entonces de la URSS, Leónidas Brezhnev. Otero Novas lo recuerda de esta manera: esperé a que amaneciera y llevé a Bogomolov a casa de Adolfo Suárez. Se acababa de clausurar la asamblea del Pacto de Varsovia, y lo que éste reclamaba a España, que no entrase en la OTAN porque pondría en peligro el equilibrio de fuerzas y la paz mundial. Meses antes, los socialdemócratas Felipe González, Miguel Boyer y Luis Gómez Llorente habían firmado en Moscú un acuerdo del PSOE con el Partido Comunista de la Unión Soviética en ese mismo sentido. Y esto le puede descuadrar la cabeza a cualquiera. Felipe González firmó en la URSS en Moscú un acuerdo para que España no entrase en la OTAN y luego lo traicionó. Esto es una información que da Otero Novas. Aquí la dejo para vuestra consideración. Sigamos, que el tema es tremendo. Entonces tuvieron lugar unos hechos, añade Otero Novas, que por ahora yo no puedo relatar. Y en 1978 se produce la misma presión sobre España en sentido contrario, por parte de los Estados Unidos, que pretende forzar claramente la decisión del ingreso en la OTAN de España. Y esa decisión tiene que ver con Canarias. El Ministerio de Asuntos Exteriores español estaba al margen, y de hecho, Robles Piquer, que negoció entonces los acuerdos militares en vigor con Estados Unidos, afirma que durante aquellos encuentros no se citó Canarias. Pero, prosigue Otero Novas, a finales de marzo, por conductos informales, nos llega un mensaje que, debidamente traducido, significaba lo siguiente: o entráis en la OTAN, o nos encargaremos de que perdáis las Islas Canarias. Y cuando le doy mi conclusión a Adolfo Suárez, él llegó a la misma idea. Lo tomamos muy en serio. Había de hecho en esas negociaciones de espionaje una alusión muy directa al poder nuclear, incluso que podía conseguir el Empayac de Cubillo. Por lo tanto, los mensajes que se daban desde Estados Unidos y desde la Unión Soviética a España eran crípticos, cuanto menos. Ciertamente, la situación era complejísima para la España de entonces, y el dilema al que se enfrentaba Adolfo Suárez de tomarse en serio, como hizo, el mensaje de Washington era terrible. Entonces el presidente español respondió por el mismo conducto. El mensaje que devolvimos fue que entraríamos en la OTAN, pero en su momento. Suárez hizo más. Encargó al ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, un declarado atlantista, que fijase públicamente su posición favorable al ingreso, aunque a título personal, en una sesión en el Senado. Así hizo Oreja, cogiendo por sorpresa a todo el arco político español, pues había saltado el pacto explícito de dejar a la OTAN fuera del debate para no entorpecer la redacción de la Constitución Española de 1978. Con ello, para Otero Novas, nuestra postura ante la demanda de Estados Unidos había quedado meridianamente clara. Lo que tuvo que hacer Estados Unidos a cambio de que España entrase en la OTAN, de que estuviese en su bote geopolítico, todavía no ha quedado claro, está por dilucidado y por ser investigado. Sigue Otero Novas. Unas semanas después estaba supliendo al ministro de Exteriores por ausencia de Oreja, y me llamó el embajador en Argel para decirme que Cubillo acababa de ser acuchillado. Aquí nos estamos refiriendo al atentado contra Cubillo, el separatista canario. Sí, fue acuchillado. ¿Por qué? Sigamos, que esto es de película de espías, ¿eh? En efecto, el líder del Empayac fue brutalmente atacado por dos mercenarios contratados por policías españoles en abril de 1978. Así lo determinó una sentencia de la Audiencia Nacional, que dejó en el aire la responsabilidad política de este atentado. El líder del Empayac, que se salvó de milagro pero quedó paralítico,
ha querido involucrar al exministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, en este intento de quitarle la vida. Cubillo logró incluso que Rodolfo Martín Villa, declarase en un juicio tras el cual el propio Cubillo cobró una indemnización como víctima del terrorismo. Meses después del atentado, en octubre de 1978, Marcelino Oreja explicitó ante la Asamblea General de la ONU la neutralidad española en el Sáhara. ¿Ahora podéis entender un poco por qué España tiene la política que tiene con el Sáhara español? Esto viene de lejos y tiene que ver con todo lo que geopolíticamente rodea al Sáhara, entre otras cosas las Islas Canarias. Sigamos, que todavía queda mucha tela que cortar. Y entonces Marcelino Oreja emprendió una gira africana a la que siguieron otras, y en esas otras circularían maletines, dinero, compra de voluntades, etc. Cubillo había sido políticamente desactivado. Otero Novas dijo: creo que no fue nadie del gobierno español quien intervino ahí, en el atentado. ¿Y qué papel jugó Juan Carlos de Borbón en todo esto? Si lo queréis saber, dejad vuestro comentario abajo, compartid este vídeo, suscribiros a mi canal y dentro de un tiempo lo sabréis. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web, www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.